En esta imagen lo que quiero plasmar es cómo las poblaciones hoy en día han ido involucionando como tanto en su desarrollo y en sus valores. Si vemos en la imagen del fondo, vemos una persona que está sentada y que está rodeada de personas, pero como vemos, ella está prácticamente siendo ignorada por las demás, ¿sí? Entonces, pues lo que quería dar a entender era que cómo la población ha llegado a un punto en el que ya a nadie le importa cómo vive su prójimo. Entonces, por lo tanto, la coloqué. También vemos que a medida que la gente se vuelve más rica, o sea, cuando digo más rico son esa gente que ya tiene demasiado dinero, que tiene demasiado capital, aumenta cada vez más la tasa de las personas pobres, aumenta más la violencia, aumenta más la desigualdad. ¿Sí? Entonces lo que quería yo dar a entender era cómo las crisis en guerra y los crímenes nos llevan a una crisis de política, debido a que acá hay como tal una desvalorización del ser humano. ¿Sí? Cómo nos llevan a aumentar las causas de las muertes por cuestiones políticas, a silenciar las víctimas, las supuestas víctimas, que en este caso los ricos se hacen llamar. Y cómo vemos que a medida que cada vez que aumentan la pobreza, ¿sí? La muerte por hambre aumenta debido a que se está entrando como tal una crisis social en la cual la labor de los trabajadores ya no es pagada por su mano de obra, sino simplemente por las necesidades, lo que nos lleva a tal como un problema de alimentos, de energía y aumentar como tal la población vulnerable, ¿sí? ¿Qué otra cosa vemos a partir como tal de la crisis política que se presenta, de la corrupción? Vemos que todo esto influye como tal en la crisis sanitaria. Vemos cómo cada vez empeora como tal el sistema de salud, aíslan y como tal no les presta atención, como vemos en el caso de las enfermedades, a medida de que se afecta, por ejemplo, hay una población pobre y tiene la enfermedad, el gobierno no presta atención, pero sí vemos que cuando se afecta a una persona extranjera o de importancia, prácticamente las declaran crisis mundiales. Otra cosa que vemos también es que las crisis sanitarias influyen también en la crisis ambiental, ¿sí? Pues debido a esto como tal afectan los recursos, también se afectan no solamente en los humanos, sino que también los animales entran en una crisis de hábitat debido a que sus hábitats no van a ser las adecuadas, y este tipo de hábitats inadecuadas para los animales también es para los humanos, lo que hace que las tasas de crisis de sanitarias se aumenten. También vemos, lo que quería plasmar también era la crisis económica, que no solamente es algo monetario, sino que también afecta mucho lo que es la educación, y pues sin educación no somos nada. Y la crisis cultural, pues yo creo que si una persona no tiene educación, no tiene ese desarrollo de sus valores, no tiene esa guía, entonces como tal nunca vamos a tener una cultura. La cultura no solamente va a rechazar al prójimo por sus creencias o su orientación sexual, sino que también es con lo cual nosotros crecemos y nos formamos como personas. Esto era pues lo que quería plasmar en mi imagen interactiva. En el mentefacto, entonces prácticamente pues el tema principal es la crisis mundial, sí, pero entonces lo que quiero hablar es sobre la crisis de desarrollo humano, sí, de tal manera como tal desglosando por cuáles son esas influencias o cuáles fueron esas causas a la cual nos lleva a una crisis de desarrollo humano. Entonces, primeramente me gustaría iniciar hablando sobre qué otro tipo de crisis son conocidas, que la crisis financiera, pues que se entiende como aquella no solamente que afecta al mercado, sino que también va a incluir un colapso de otros mecanismos de crecimiento. En la crisis ambiental, pues por lo tanto, acá más que todo se enfoca es a la extinción de los animales, la flora y la fauna, ¿sí? A la degradación de la biodiversidad, de esos ecosistemas,
a la alteración de esos ciclos biológicos naturales que pues prácticamente son resultado de actividades humanas, la proliferación de distintas enfermedades, pues como lo decía en la imagen interactiva, al haber enfermedades, al humano seguir o laborar distintas actividades que impactan en el medio ambiente, pues poco a poco van a ir también causando desastres ambientales. También la desertización y la deforestación de distintos bosques, lo que provoca que como tal las áreas ambientales cada vez sean pocas. La crisis social, pues que en este caso más que todo se enfoca es como a ese sobreendeudamiento que hace que como tal la población decaiga, pero que es causada no solamente por nosotros, sino que también por los líderes y por los ricos. La crisis económica, que esto más que todo se enfoca es como a esa productividad, a esa escasez de trabajo, a esa reducción de los gastos públicos, a que la gente se suponía que al crear una privatización lo que iba a hacer era favorecer como tal dicho sistema, pero lo que hizo fue empeorarlo. Entonces esto es más que todo lo que influye en la crisis de desarrollo. Entonces, primeramente, ¿qué es una crisis de desarrollo? Entonces va a ser ese desmejoramiento de una calidad de vida de las personas, ¿sí? Ya sea por una deficiencia de sus necesidades y de las capacidades del ser humano. Entonces, ¿qué lo influye? En primer lugar, entonces está la deficiencia en las gestiones tecnológicas, pues como sabemos hoy en día no todas las poblaciones tienen acceso a la tecnología, sino simplemente prácticamente están aisladas de la población. También pues desde otro punto de vista es que la falta de integración, pues yo creo que si un estado no promueve que una comunidad se como tal adapte estas medidas, o al menos abastecerlos de tecnologías para que ellos también como que vayan avanzando y como tal vayan teniendo no tanto un desarrollo educativo, sino que también un desarrollo social y cultural. Pero pues si el gobierno no se enfoca en hacer ese tipo de actividades, pues no creo que se vaya a lograr. La violación de lo jurídico y la justicia, bueno, acá más que todo se enfoca es como a la corrupción, cómo esas ramas de poder violan la democracia, a pesar de que a pesar de que asumen un papel importante en la sociedad, no lo cumplen, ¿sí? Lo que hace que haya como una violación del poder. Tenemos la falla financiera y la administrativa, pues más que todo se hace referencia a ese reproche de dinero, ese derroche de dinero, ¿sí? En la cual buscan que las empresas reduzcan, o sea, se supone que es para que se aumenten el trabajo, ¿sí? Pero lo que hacen es que las empresas dejen de pagar impuestos, ¿sí? Disminuyan el empleo, pues se supone que para ellos como tal aumentar las tasas de exportación, pero pues esto en realidad lo que hace es como tal empeorarlo. También acá empiezan a todos los bancos, se supone que los bancos deberían ayudar a la economía social, pero en realidad no lo hacen. Lo que hacen es como tal aprovecharse de los pueblos, aprovecharse de las personas, debido a que ellos en realidad siempre han gobernado el país. Otra cosa que tenemos es la mala gestión humana. Más que todo pues se va a deber a ese sobreendeudamiento familiar y a ese decremento de la productividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Va a estimular que haya una carencia en la cultura y como tal haya una carencia en la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es que haya una mala reputación corporativa, lo que provoca que haya disminución laboral, lo que provoca que no haya una equidad de género. Engaño en la publicidad y la comunicación. Bueno, en realidad este tipo de tema es un poco
Em, es un poco difícil debido a que, como todo, o sea, si hay corrupción, se supone que ellos lo que buscan es que el pueblo esté bajo su mano. Entonces lo que van a empezar es a como colocar mentiras falsas en distintas redes, provocando que la gente crea algo que en realidad no es y lo sigan. Mientras tanto ellos por debajo de manga van haciendo cosas que como que no nos va a favorecer demasiado. Sí, lo que también tenemos como la manipulación de los medios. Pues este es mi mente facto, más que todo esto me enfocaba. ¿Por qué es que estamos en una crisis social? ¿Y por qué es que nosotros no evolucionamos como tal en el desarrollo, sino simplemente involucionamos y nos estancamos? Me gustaría iniciar hablando un poco sobre los antecedentes del cooperativismo. Entonces, como vemos en el ejemplo de Aristóteles en su obra política de 1873, él conceptualiza como tal él conceptualiza o dice que el hombre es un ser social y como consecuencia de su interacción se encuentra en diferentes maneras de participar en el desarrollo de la comunidad. De hecho, para el hombre se ha dado cuenta que cuando se trabaja en conjunto con la comunidad, el objetivo se alcanza rápidamente y que en vez de ir a trabajar solo. ¿Sí? Entonces, me gustaría hablar un poco sobre que la economía social surge en el siglo XIX por Robert Owen, que es como tal el creador originario de la idea de la comuna y la cooperativa. Sí, él pues en realidad decía que el levantamiento de los obreros frente al desastre que la gente está causando como revolución industrial, o sea, y que también como tal impactó en los primeros estadios del capitalismo, o sea, crea una comunidad que fuese perfecta. Pues si vemos un poco de nuestros antecedentes, el hombre como tal empieza a agruparse para protegerse de esos factores externos, de lo desconocido y pues busca sobrevivir. En el caso de la Revolución Francesa vemos que hay como tal una repercusión de esa caída de las instituciones que llevan más de 1000 años y que pues como tal da un nuevo paso a nuevas formas de gobierno y a la prioridad civil, lo que hace que la sociedad civil empiece a convertirse y que represente los intereses de la comunidad. Así como vemos, pues todo esto lo que nos lleva a la Declaración de los Derechos Humanos. Ya para el siglo XX y el siglo XXI, pues como tal se inicia un concepto de la economía social y solidaria que entra en un contexto un poco más internacional, ya que busca como tal caracterizar el estancamiento de los principales focos, que es la economía, la solidaridad y la ayuda mutua. Entonces, por lo tanto, lo que buscan es como crear un conjunto de organizaciones, en este caso fue las organizaciones solidarias de desarrollo, las cooperativas, las asociaciones mutuales, el fondo de desempleo, y pues que pues como sabemos estos tipos de organizaciones se crean de acuerdo a las circunstancias de cada país, ¿sí? Pero entonces cuando este tipo de organizaciones se crean, es que dice que no se trabaja para ganarse la vida, pero lo correcto es que tiene que ganarse la vida de tal modo que no se explote, que no se destruya el medio ambiente y que sea como tal una experiencia grata para el trabajador y sus semejantes, ¿sí? De tal manera que se puedan obtener experiencias laborales. Un ejemplo era que el 75% de las poblaciones de países en desarrollo viven en áreas rurales, de las personas, y que una gran parte de estos son pequeños productores que dependen de la agricultura, de la pesca, de los bosques y el ganado, pues para obtener sus alimentos y sus ingresos, pero que van a carecer de recursos y oportunidades necesarias para salir de esa pobreza extrema. Entonces, a pesar de que la sociedad como tal está tan dispersa,
el Estado es incapaz de volver a juntarle y como tal organizar sus piezas. Entonces aquí es donde entra un concepto de economía social y solidaria, en la que se dice que esto como tal desempeña un papel significativo y creciente en la economía global mediante la provisión del empleo, la protección social, el beneficio social y económico. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Que una de mis propuestas es que como tal se empodera a esos pequeños empresarios e individuales para que desarrollen esa productividad y esas tendencias que generan un encadenamiento como tal de ese intercambio y de ese consumo, mediante la privilegiación del desarrollo del ser humano dentro de una relación sostenible de una economía social y solidaria. Sí, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que la economía social en realidad va a comprender un conjunto de organizaciones creadas por iniciativa propia para buscar un beneficio social. ¿Sí? Entonces, dando respuesta a la pregunta de cómo se puede contribuir a la reducción de los conflictos del desarrollo desde la economía social y solidaria, sería, desde mi punto de vista, promover y fomentar esas actividades de la comunidad, ¿sí? Entonces, fortalecer el desarrollo en la sociedad, el emprendimiento solidario, fomentando la iniciativa mediante la organización solidaria para generar progreso en los sectores y regiones del país, con una institución de sector que sea fortalecida y transversal, de tal modo que a los trabajadores se les paguen por el trabajo que hacen y no por sus necesidades. Entonces, ¿por qué fortalecer el emprendimiento? Pues esto nos permitirá como tal construir un tejido social en los distintos escenarios, como tal de esa postcrisis que se está viviendo, permitiendo incrementar a muchas personas en la vida laboral, pero principalmente fomentando la asociatividad, ¿sí? Como base como tal de ese capitalismo social. Entonces, además es necesario que las organizaciones civiles gestionen esas iniciativas económicas, esos problemas y proponer soluciones utilizando nuevas habilidades y nuevos conocimientos con la participación de investigadores, de universidades, de academias, del resto de la población, pues para crear como tal ese proceso de asociación constructiva e intersectorial hacia el objetivo final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mi propuesta? Promover la equidad y el desarrollo social, promoviendo como tal ese capitalismo social para aportar el desarrollo y al fomentar la democratización de la riqueza y la propiedad, de tal modo que a medida que pasa el tiempo se construya un modelo efectivo de desarrollo socioeconómico, solidario e incluyente. Sí, de tal manera que se mejore la calidad de vida de las personas. Pues que si vemos hacia el futuro se cree como tal esa fusión de la cultura solidaria y asociativa, de tal modo que se influya como un modelo integral de desarrollo avanzado hacia un país o una comunidad solidaria y en paz. ¿Sí? Entonces mi frase en este caso es: al valorar la solidaridad, la asociatividad y la cooperación de la comunidad, cerraremos esas brechas que promueven la involución del desarrollo social y la desvalorización del trabajo. ¿Mediante qué? Mediante el promovimiento de la equidad y el desarrollo social, mediante el promovimiento del capital social, mediante la fomentación de la democratización de la riqueza en la población, mediante los modelos socioeconómicos solidarios y mediante la mejora de la vida, o sea, de la calidad de vida de las personas. Pues en realidad mi póster entonces lo que representa es cómo hay un enmascaramiento de las personas frente a las crisis que se viven hoy en día.